Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se encuentren súper bien. Y hoy día nos volvemos a encontrar en esta nueva entrega de material. Esta vez les voy a hacer llegar dos videos. El primero de ellos, que es este, va a hablar sobre los tipos de argumentos que existen. Y el segundo va a hablar sobre dos grandes tipos de textos argumentativos periodísticos, que es la editorial y la carta. Yo sé que ustedes ya algo vieron en las guías que se les habían enviado, pero es necesario una explicación por parte de los profesores. También en la guía que se les envió, la nueva, también se incorpora justamente una retroalimentación de estos contenidos que vamos a ver en este video. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es, bueno, me voy a checar un poquito aquí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que observen esta imagen, ¿ya? Donde tengo una persona que está sentada en un transporte público y hay cuatro personas ahí que están esperando el asiento. Entonces, la primera pregunta que la pregunta que les quiero hacer es, ¿quién debería sentarse y por qué? ¿Ya? Este ejercicio es justamente un ejercicio argumentativo en el cual ustedes ya tendrían que elegir una de las cuatro alternativas, pero no solamente decirme, yo creo que debería sentarse la A, sino que entregar una fundamentación con respecto a por qué debería sentarse la mujer de la letra A. Eh, um, lo más probable es que otras personas, otros estudiantes me digan, no, yo creo que debería sentarse el de la letra B. Otros me dirían, no, yo creo que debe sentarse la letra C o la letra D, y así sucesivamente. Entonces, esto que dice acá, el por qué, es súper relevante al momento de contestar una pregunta, ¿ya? Sobre todo en algunas áreas como, por ejemplo, filosofía, lenguaje, ¿ya? Que a veces, y sobre todo cuando son preguntas como abiertas, es decir, cuando ustedes tienen que escribir, redactar, eh, la corrección se hace de acuerdo justamente a la fundamentación que ustedes dan, ¿ya? No que si, por ejemplo, yo digo que es la letra A y la persona que me revisa la prueba cree que es la letra C y me va a poner malo, no. Es la fundamentación que ustedes dan, eso es lo que les revisan, ¿ya? Entonces les dejo esta tareita, ¿ya? Que se las voy a preguntar el sábado cuando tengamos clase, a ver qué pusieron en su reflexión. No es necesario que la escriban, la pueden solamente pensar. Bueno, y también les puse esta otra imagen, ya que es la imagen de una mujer que está gritando y a su costado aparece una cita que dice lo siguiente, dice, no subas la voz, mejora tu argumento. ¿Qué quiere decir esto principalmente? ¿Ya? Quiere decir, y creo que yo se los dije en alguna oportunidad en clase, que no porque yo alce la voz o grite más voy a tener razón en lo que estoy proponiendo o postulando, sino que la riqueza de mi mensaje va a radicar no en el tono, no en el volumen de mi voz, sino que en el argumento que yo utilice, ¿ya? Entonces, esta cita encierra todo la justificación de por qué es importante estudiar argumentación, ¿ya? Y justamente a continuación vamos a ver los tipos de argumentos que existen. También en alguna oportunidad les dije que existen al menos dos grandes tipologías. ¿Cuáles son estas? Las siguientes tipos de razonamiento. Ya, en alguna oportunidad les dije que existen dos grandes tipos de razonamiento o de argumentos. Por una parte tenemos los lógicos racionales, que son los que están su objetivo principal es justamente entregar argumentos basados en elementos que puedan ser comprobables, ¿ya? ¿Y por qué? Porque son elementos objetivos. Entonces, por esa razón, lo identificamos con esta imagen icónica, o sea, de este cerebro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro siempre se ha relacionado con lo racional, con lo que yo puedo comprobar, ¿ya? En cambio tenemos por este otro lado un corazón,
¿Ya? ¿Y por qué? Porque connotativamente hablando, el corazón siempre ha simbolizado la emotividad, ¿ya? Y la emotividad está estrechamente relacionada ¿con qué? Con la parte subjetiva. Y quiere decir esto que sea subjetivo, que cada uno de nosotros lo percibe de distinta manera, ¿ya? Entonces, los argumentos emotivos afectivos, ¿ya? Son aquellos justamente que intentan apelar a nuestras emociones, ¿ya? Es decir, a través de ciertos mecanismos yo intento que aquello que estoy proponiendo, el receptor lo reciba, pero desde la emotividad, no desde el razonamiento, ¿ya? Ahora, cada uno de ellos, a su vez, tiene distintos subtipos, ¿ya? En el caso de los lógico-racionales, se dividen en 5, que son los que vamos a trabajar. Puede que existan, o sea, de hecho existen otros más, pues lo vamos a trabajar con estos 5. Y los argumentos emotivo-afectivos, que también son 5. ¿Vale? Vamos a comenzar entonces con los argumentos lógico-racionales, que son estos que están acá. Veremos cuál es su definición. En la guía y en su libro de lenguaje aparecen ejemplos, ¿ya? Que en este momento lo ideal sería que ustedes cuando vean este video estén con su libro por lo menos, ¿ya? Para que puedan ir viendo estos ejemplos. Ahí sí, ya. El primero se llama razonamiento por analogía. Lo primero que deben recordar ustedes es el concepto de analogía. Vamos a entender una analogía como una comparación entre dos cosas, ¿ya? Y a raíz de esta comparación yo logro determinar una tesis. Entonces, si yo digo, no sé, por ejemplo, la barra de la U destruyó los paraderos de X comuna. La barra de Colo Colo destruyó los paraderos de buses de tal comuna. Tengo 2 elementos, ¿cierto? Los estoy comparando por algo semejante. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo sacar una tesis y decir que las barras de los grandes equipos de Chile son destructivos, por ejemplo, ¿ya? Ahí yo tengo una analogía por 2 elementos que los relaciono por algo semejantes, ¿ya? Es solo un ejemplo, no se sienten ofendidos porque yo soy de uno de esos 2 grandes equipos, no les voy a decir de cuál, pero de uno de los 2. El siguiente se llama razonamiento por generalización. ¿Y en qué consiste este? Consiste en que a partir de varios casos, ya que son como similares, también se elabora una tesis en común para ellos, ¿ya? Entonces, este es lo mismo que cuando uno dice, tú y tu hermano son iguales, nunca hacen las cosas, bla, 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 bla. Pero a lo mejor mi hermana es un poco más ordenada que yo, pero le están atribuyendo características mías, ¿ya? Y aparece este famoso dicho que dice, nos meten a todos dentro del mismo saco. Es como lo que sucede, por ejemplo, con los jóvenes. Cuando dicen, no, los jóvenes son rebeldes, son maleducados, son flojos, se llevan todo el día en el teléfono. ¿Y qué estoy haciendo ello? Estoy generalizando. Es decir, estoy dando una característica para todos los jóvenes de acuerdo a quizás algunos jóvenes que son así. Ya sé, no sé si se logra comprender un poco el ejemplo. En todo caso, si no van entendiendo cosas, recuerden, anoten, me preguntan el sábado, me mandan mail, ya mi mail es, mi correo electrónico es profeoriel@gmail.com, no se olviden, ya, para poder resolver sus dudas con respecto a esto, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa generalización, yo digo, todos los jóvenes son flojos, por ejemplo, ¿ya? O todos los jóvenes no están ni ahí con nada, cuando eso no es cierto. Puede que haya algunos que sí, pero también hay otros que hacen mucho, ¿ya? Veamos el siguiente. Se llama razonamiento por signos. ¿En qué consiste este? Bueno, acá yo tengo varias señales o varios indicios o varios elementos que me permiten llegar a una conclusión, ¿ya? Por ejemplo, si un día yo llego a clase
Y, por ejemplo, llego con ojeras, ya, con la voz un poco como ronca, la nariz un poco así como gangosa, me ven con pañuelos echables, con algo de tos, inmediatamente, sin que yo les diga nada, ¿ustedes qué van a pensar? Que yo estoy enferma, ¿cierto? Bueno, eso es justamente el razonamiento por signos, ¿ya? Es decir, por elementos, ¿ya? Que yo puedo observar, puedo llegar a una conclusión, ¿ya? Es como cuando uno dice, oh, va a llover. ¿Y por qué sabes que va a llover? No, porque mira, está súper nublado y las nubes están negras, ¿ya? Y el aire está raro, entonces va a llover. Eso es un razonamiento por signo. El cuarto se llama razonamiento por causa. ¿Y en qué consiste este razonamiento por causa? Bueno, acá se establece una relación entre dos o más elementos, ¿ya? Y estos dos hechos van a, dice ahí, fundamentar una tesis. Entonces, por ejemplo, yo quería ir a una fiesta, no me dieron permiso, me escapé. ¿Cuál sería la tesis ahí? Que me van a castigar, ¿o no? Porque hice algo que no corresponde. O por ejemplo, me entregan guías, pero nunca las hago. ¿Cuál sería la tesis? Lo más probable es que no aprenda nada, ¿ya? Eso es causa-consecuencia, le llaman también. O por ejemplo, que yo diga, no sé, como yo veo todos los videos que envía la profe y hago las guías y participo de la clase, lo más probable es que yo pase mi prueba a la primera oportunidad, ¿ya? Son ejemplos nomás, ¿ya? Eso corresponde justamente a un razonamiento por causa, ¿ya? Ahora, pensando en la actualidad, podría ser, por ejemplo, si yo salgo a la calle y no me pongo la mascarilla, lo más seguro es que me contagie con el virus, ¿ya? Eso es un razonamiento por causa. Bueno, seguimos el próximo, que es el uso del criterio de autoridad. ¿Y aquí en qué consiste este? Bueno, aquí se alude o se toma, digamos, la opinión de un experto en un tema determinado para darle validez a una tesis que yo tengo propuesta. Por ejemplo, cuando aparecen publicidades en la televisión, utilizan mucho esto del criterio de la autoridad. Cuando dicen, por ejemplo, los médicos han aconsejado que debemos utilizar mascarilla, estar a 1 metro de distancia, no participar de reuniones sociales, bla, 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 etcétera, etcétera, porque de esta forma podemos evitar contagiarnos con el virus, ¿ya? Eso, ¿por qué es un uso del criterio de autoridad? Porque lo está diciendo una persona experta que es un médico, ¿ya? O, por ejemplo, si hay una publicidad de una pasta dental, ¿ya? ¿Quién es el indicado para recomendarnos esa pasta dental? ¿Un futbolista? No, ¿quién? Un dentista, un odontólogo, ¿ya? Eso es un poquito del tema del criterio de autoridad. También se utiliza con algunos personajes consagrados, ya que quizás no sean tan expertos en el tema, pero sí consagrados. ¿Y qué significa consagrados? Que sean reconocidos, ¿vale? Bueno, a continuación vienen unos ejercicios, ¿ya? ¿Y en qué consisten estos ejercicios? En que ustedes puedan determinar qué tipo de argumento está presente en estas oraciones que yo les voy a dar. Ya no les voy a dar la respuesta, se las voy a dar el sábado, ¿ya? Entonces ustedes van a ver este video, van a ver los ejemplos, van a detener el video, van a tratar de identificar cuál de los tipos de argumentos racionales está presente, lo van a anotar y el día sábado lo vamos a revisar, ¿vale? Entonces, primer ejercicio o primera idea, oración, dice: las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a las empleadas en esta otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Número 2. La madre de Juanito fumó durante todo su embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. 3. Este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, padece una bronquitis aguda.
Luego dice, como ha señalado el ministro de Salud, los hospitales son bla, bla, bla. Y la número 5 dice, todas las personas que trabajan en el horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar suplemento vitamínico. Entonces en este momento ustedes deberían parar esta grabación, o sea, este video, perdón, ponerle una pausa y tratar de resolver esto. Yo les voy a ayudar con uno, o le ayudo con todo. Les voy a ayudar con uno. Ya, entonces, a ver, ¿cuál quieren? Les voy a ayudar con el 2. Dice, la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, la razón por la cual Juanito es así, es debido a una causa. Entonces, acá tenemos un argumento causal o de causa-consecuencia. O sea, ¿por qué Juanito es débil y con bajo peso? Porque su madre fumó durante su embarazo. ¿Ya? Causa-consecuencia. Por lo tanto, aquí una tesis debiese ser que las mujeres embarazadas no deben fumar. ¿Correcto? Ya les voy a ayudar con otra. Con la número 1, que dice, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra. Es decir, que está comparando dos elementos. ¿Cómo se llama eso? Analogía. Y esta analogía o esta comparación que va a provocar una tesis. ¿Cuál es la tesis aquí? Que ambas pertenecen a culturas, a la misma cultura, perdón. ¿Ya? Les dejé 3 no A, les dejé la más fácil, así que a hacerla. Vamos a ver ahora el siguiente, que son los argumentos emotivos afectivos, que ya dijimos que son aquellos que se relacionan con la emotividad, con la subjetividad, ya que intentan persuadir, entre otras cosas. Veamos cuáles son estos. Tenemos el siguiente. Tenemos uno que se llama, me voy a poner aquí arriba, ya. Dice argumento afectivo. ¿En qué consiste este argumento afectivo? Bueno, este quizás es el más emotivo de todos. ¿Y por qué? Porque justamente es el que apela a los sentimientos del receptor. ¿Qué significa esto de apelar? Que trata de influir, ¿ya? Ese es su principal objetivo. Y para eso va a, digamos, a enfocarse ya sea en los deseos, en los temores, en no sé, en las dudas que tenga el receptor, ya sea para crear adherencia, ¿ya? O sea, adhieran a su pensamiento, o bien para una suerte de rechazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este lo utilizan mucho las campañas publicitarias, digamos, de ayuda social, ¿ya? Por ejemplo, del Hogar de Cristo, cuando nos muestran a un viejito y nos dicen, usted también llegará a esto, ayúdelo, una cosa así. Y entonces uno siente, digamos, algo como pena y ayuda, ¿ya? Luego tenemos este otro, que es el argumento por lo concreto. Aquí se emplean ejemplos familiares a los oyentes. ¿Qué significa esto? Cosas que les sean cercanas, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando sobre la crianza de los niños, ¿ya? Entonces, mi postura es que es difícil criar hijos. Entonces yo le puedo decir a mi receptor, tú sabes cómo es criar un hijo. Tú tienes 2 niños. Sabes lo difícil que ha sido criarlos, educarlos, bla, bla, bla. Y muchas más cosas. Entonces, esta persona que me está escuchando, como ha vivido esa experiencia, le va a ser más cercana y me va a permitir a mí como emisor, me va a dar una oportunidad más grande de poder persuadirlo de que haga algo, ¿ya? Eso es el argumento por lo concreto. Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Que es el recurso de la fama. El recurso de la fama se parece mucho a lo que es el recurso de autoridad. La diferencia radica en que aquí no es un experto, ¿ya? Sino que es una persona conocida o que es bien valorado socialmente. Por ejemplo, supongamos que yo les digo,
no, hay que ir al sur, hay que ir a Chiloé, porque el Pancho Saavedra el otro día mostró en su programa Lugares que Hablan lo maravilloso que es esa región. Y además de eso, en su Instagram está constantemente hablando sobre Chiloé, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Claro, estoy utilizando la imagen o las palabras de una persona pública que es bien valorada, es decir, que reconocía que todo el mundo que era el Pancho Saavedra, ¿ya? Para validar algo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, la familia está diciendo, no, vamos, no, familia, vamos a Chiloé porque el Pancho Saavedra lo mostró el otro día y dijo que era fantástico, que ahí estaban los mejores, no sé qué, asados, lo que sea, no sé, ¿ya? Eso es recurso de la fama. El recurso de la fama se utiliza mucho, por ejemplo, en las publicidades de los supermercados, de las tiendas de ropa, ya donde se utilizan a los ¿cómo se llama esto? Los actores y también a algunos animadores, ¿ya? Luego tenemos el uso de prejuicio, ya que aquí es cuando yo emito juicios de valor sin conocer sin un conocimiento previo, ya, de la persona. Entonces, esto es muy típico nuestro, ya. Por ejemplo, si yo veo a alguien que va mal vestido por la calle, lo más probable es que yo me corra de su lado y me vaya hacia otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás como está mal vestido es una persona que anda robando, ¿ya? Y a veces no es tan así, ¿ya? Entonces, eso es un prejuicio. Prejuicio significa antes de, o sea, emitir un juicio antes de. Por lo tanto, también este es un tipo de argumento que se utiliza para algunas cosas, ¿ya? Veamos el siguiente, que es el argumento de conocimiento general. ¿En qué consiste esto? Este está ligado con algunas frases que son conocidas por las personas, que están incorporadas en nuestro acervo cultural y que no necesitan mayores explicaciones. Por ejemplo, supongamos que yo veo a alguien que está muy cercana a otra persona, ¿ya? Y digo, no, si ese huevito quiere sal, ¿ya? Entonces, esa frase hecha, ese huevito quiere sal, tiene toda una simbología, o sea, tiene todo un significado. ¿Qué significa para ustedes eso? Para mí, por lo menos, cuando yo digo ese huevito quiere sal, significa que hay una intención más allá de la amistad, ¿ya? O por ejemplo, con toda esta revuelta social, ¿se acuerdan del año pasado? Aparecieron una serie de mensajes subliminales que estaban en las calles, con pancartas y todo eso, y se utilizaban muchas frases hechas, ¿ya? Por ejemplo, algunas frases de algunos poetas chilenos o extranjeros que eran significativas. Por ejemplo, una de las que se vio mucho fue la de Neruda, la famosa "me gustas cuando callas porque estás como ausente", ¿ya? Se utilizó ahí, se le hizo una vuelta, un poquito de tuerca eh, para simbolizar el tema del estallido social, ¿ya? Entonces, eso es más o menos esto de los argumentos de conocimiento general o de experiencia personal, el uso de algunas frases, ya son ideas que todo el mundo ha escuchado y que por eso es fácil de entender, o también con algún tipo de experiencia personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser no sé, la frase, bueno, camarón que se duerme se lo lleva la corriente nomás, para identificar, por ejemplo, que si no hago algo ahora, ya cuando corresponde, después no voy a tener las mismas oportunidades, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces ahora unos ejemplos que también ustedes van a tener que determinar cuál de estos 5 tipos de argumento emotivo corresponde a cada ejemplo. Y también les voy a ayudar con algunos, ya, pero el otro lo tienen que hacer ustedes. Entonces los ejercicios son los siguientes. Tengo ahí yo 5, ya,
situaciones, 5 oraciones, y que sería la siguiente. Dice, si vas mal vestido, eres un vago. Todos tus amigos lo prefieren, úsalo tú también. Sánchez, gran jugador de fútbol, afirma que es un muy buen celular. 2 cabezas piensan más que una. Como padre, todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. Entonces, les voy a ayudar con esta. Dice, si vas mal vestido, eres un vago. ¿Ese cuál sería, según ustedes? Si vas mal vestido, eres un vago. Ya, el que dijo que era uso de prejuicios, un like, porque justamente corresponde a ese tipo de argumentos. ¿Ya? Ahora, este otro que dice, Sánchez, gran jugador de fútbol, afirma que es un muy buen celular. A ver, ¿cuál sería ese? Los voy a dejar pensar. Ya. Lo correcto hubiese sido decir acá que este es un argumento del recurso de la fama. Así que los que la tuvieron buena, aquí, like. Ya, les quedaron estos 3. Así es que les quedaron mucho menos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? Bueno, resumiendo, vamos a hacer una síntesis. Recordemos, existen 2 grandes grupos de argumentos. Por un lado los emotivos y por otro lado los lógicos. Cada uno de ellos tiene al menos 5 tipos de argumentos. Y digo al menos porque quizás si ustedes investigan en otro lado van a encontrar más todavía. Pero con estos es suficiente para que ustedes conozcan. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene distintas características y apunta a distintas cosas. Se dice que los argumentos lógicos apuntan al convencer. En cambio, los argumentos emotivos apuntan a la persuasión. ¿Ya? Pero recordemos que ambos se necesitan para existir. ¿Ya? Así es que no son cosas independientes. O sea, sí son independientes, existen por sí solos, pero tienen una mayor efectividad cuando actúan juntos. Si tienen preguntas, se las anotan, recuérdenlo, y el día sábado me las pueden preguntar, o bien me escriben a mi correo electrónico profeoriela@gmail.com y también les puedo solucionar esas dudas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el segundo video. Nos vemos.